Somos uno en Cristo Jesús. Bien, vamos a dar una lectura a la palabra de Dios en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 23. Capítulo 23, vamos a leer algunos versículos. Usted puede buscarla en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23. Vamos a dar lectura a algunos versículos. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolos ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a las columnas, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaba en aquel libro, escrito en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Esa es la lectura del rey Josías cuando encontraron el libro de la ley. Y aquí vamos a leer lo que el rey Josías hizo. Recuerden que él comenzó a reinar a los 8 años y él hace una reforma que se llama la reforma legal, y juntamente con él quien profetiza en su tiempo es Jeremías, y Jeremías hace una reforma espiritual. Jeremías trae la voz del profeta al pueblo de Dios. Entonces Josías y Jeremías fueron contemporáneos, uno como ejecutivo, como rey de Israel, y el otro como profeta de Dios. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el camino de Cedeón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Quemó todos estos utensilios. El 5 dice: y quitó a los sacerdotes idolátricos que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedeón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaba en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera.
e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura y carnes entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Noén, para que ninguno pasase su hijo o hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Además derribó los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manases en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Bien, la lectura continúa. Usted puede ver todas las reformas de Josías, y también se puede percatar en este tiempo de la historia de Israel lo apartado que estaba Israel del orden sagrado, de la forma y de la manera en que debían adorar a Dios. Entonces este joven hijo de David, que comenzó a reinar, anduvo en el mismo camino de su padre, que fue un hombre recto, y cuando se encontró el libro de Dios, el libro del pacto que Moisés hizo con la nueva generación antes de morir, antes de cruzar para tomar Canaán, allí hicieron pacto. La renovación del primer pacto que hicieron en el Sinaí, allí antes de morir Moisés renueva el pacto con la generación que había nacido en el desierto, que no conocían a Dios y que no habían visto las maravillas de Dios. Entonces allí Dios hace un pacto, Moisés hace pacto, les recuerda que deben mantenerse rectamente y servir a Jehová. Y ustedes ya conocen después la historia de Josué, también conocen la historia de los reyes que vinieron, Ezequías, Manases, todos los reyes que vinieron antes, llegaron al extremo de tener una casa de prostitución en el templo. Llegaron al extremo de tener otros dioses, muchísimos dioses. Incluso los hijos de Israel pasaban por fuego a sus hijos para honrar al dios Moloc. Todos estos dioses eran falsos. Le hicieron los reyes de Judá, hicieron figura a las figuras del zodiaco, hicieron figuras idolátricas de caballos, del sol, la luna y todo el ejército del cielo. Se habían transformado completamente, estaban totalmente perdidos y extraviados. El pueblo de Israel estaba completamente alejado de Dios, servían a otros dioses a tal extremo que el libro del pacto, el libro de la ley, ya no estaba en medio del pueblo hasta que se encontró con Hilcías. Cuando fueron a buscar al templo de Jerusalén, ahí encontraron el libro del pacto de Moisés con Israel, el libro de la ley, y allí este joven, hizo que todo Israel hiciera nuevo pacto. Y después que Israel hizo nuevo pacto con Dios, derribó todas las imágenes, derribó todos los altares, fundió todos los utensilios que no eran de la casa de Dios, botó, quemó
hizo polvo todas las figuras idolátricas, el panteón de dioses que tenían los reyes de Judá, lo extraviado que estaban los sacerdotes extraviados, los reyes extraviados. Entonces aquí encuentra la palabra de Dios una gran verdad, que el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento. Y aquí vemos lo extraviado que estaba. Usted puede leer con detención la cantidad de dioses, la cantidad de figuras, la cantidad de atrocidades que se cometían en el templo de Jehová, prostitución, quemando niños vivos para sacrificarlo a Moloch, adorando otros dioses con sacerdotes de otros dioses. Los sacerdotes de Jerusalén se habían pervertido, eran sacerdotes de Baal, de los dioses de Acera, de Moloch, se habían extraviado. Y este periodo de la historia de Israel se conoce como la reforma de Josías. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces el pueblo de Dios está completamente perdido. El pueblo está total y completamente extraviado de la verdad. Pero yo les aseguro que los habitantes de aquel tiempo de Jerusalén, de Judá, ellos creían que estaban lo mejor del mundo. Ellos creían que estaban todos bien, pero no se daban cuenta que estaban perdidos. Por eso Jesús les dijo a los fariseos: ciegos, guías de ciegos. Les dijo: sepulcros blanqueados, están bonitos por fuera, pero por dentro huelen a muerte. El hedor de la muerte están ustedes, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por eso el Maestro nos enseña y nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que la iglesia necesita: el camino, el sendero por donde debes andar. La Biblia dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, amados hermanos auditores, que el Señor les bendiga. Estamos en el mes de la Reforma y aquí estábamos leyendo un capítulo extraordinario que refleja lo tremendamente extraviado que estaba el pueblo de Dios. Y Josías hizo llamar a los sacerdotes y a los profetas, porque los profetas también se extravían. ¿Cuántos profetas hablaron que el rechazo iba a ganar? Y se perdió. ¿Cuántos profetas hablan en nombre de Dios? Pero Dios no ha hablado a través de ellos. Falsos profetas. Se llaman a sí mismos profetas, pero la palabra de Dios no está en ellos. Cuando a veces un profeta tiene la presunción de hablar en el nombre de Dios, Dios da testimonio y nos habla y nos dice: mis palabras no están en su boca. Mis palabras no están en su boca. Profetas mentirosos, sacerdotes extraviados, hombres perdidos. Ustedes recuerdan que Jeremías decía: no, Nabucodonosor va a venir y se los va a llevar preso a todos, esclavos, lanzados, seréis esclavizados. Y todos los otros profetas decían: no habrá guerra, estaremos en paz. Profetas mentirosos, falsos e hipócritas, sin temor de Dios, porque profetizan diciendo que Dios les ha hablado y Dios no les ha hablado nada. Mentirosos. Pero un día Dios también los llamará a su presencia. Y aquí estaba el pueblo de Israel total y completamente
extraviado. Y Dios tuvo que mandar a alguien para que volviera a nacer la fe, para que volviera a resurgir la verdadera fe del Éxodo, del Levítico, la verdadera fe del Dios de Israel, un Dios amoroso, misericordioso. Pero a veces cuando usted es bendecido, a veces cuando usted es prosperado, se olvida de su Dios. Muchas personas que llegaron a la iglesia enfermos, Dios los sanó y después se fueron, se olvidaron de Dios. Muchos que llegaron pobres a la iglesia, Dios los bendijo y se olvidaron de Dios. Muchos que llegaron tristes, Dios trajo paz, consuelo y alegría y abandonaron la iglesia. Pero ¿cómo están ellos? Extraviados. Pero ellos juran que van directo al cielo. No, señores. La Biblia nos dice muy sencillo, muy simple: el que conmigo no recoge, dijo Jesús, desparrama. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Usted que está lejos de Dios está justificándose, pero usted no puede justificarse a sí mismo. Es Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, que nos justifica, y por la fe somos justificados. Dios usó a este joven rey Josías y después usó a nuestro Jesucristo para renovar la fe, para traer una fe viva, una fe renovada, una fe poderosa, potente, una fe verdadera. Un hombre que hablaba con rectitud frente a simples, a hombres y a grandes, a indoctos, a doctos, a maestros, a fariseos, a saduceos, a pescadores, a cobradores de impuestos, trabajadores del servicio de impuestos internos hoy día. Un hombre que habló a todos por igual. Jesucristo trajo la verdadera palabra de Dios, y uno de los grandes hombres de Dios que vino a Jesús le dijo Raboní, que significa maestro de maestro, y le dice: sabemos, es decir, el Sanedrín sabe que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no le fuere dado del Padre. Sabemos que has venido de Dios. Y aun cuando sabían, lo enjuiciaron falsamente, lo condenaron y lo mataron en muerte de cruz. Y así la iglesia continuó caminando, y la iglesia caminó, una iglesia perseguida, una iglesia itinerante, una iglesia de catacumba, una iglesia proscrita, una iglesia en éxodo, porque los cristianos de Jerusalén fueron derramados por toda la tierra para que la palabra de Dios corra. Y aunque estaban muchos de ellos presos, decía el apóstol Pablo, la palabra del Dios vivo no está presa. Y trajo un avivamiento en Pentecostés. Dios trajo un gran avivamiento para que el pueblo de Dios conociese el poder del Dios de Israel. Y estamos en este tiempo, en el mes de la Reforma, y por siglos la iglesia caminó perseguida, y con Constantino la religión cristiana pasa a ser la religión de Estado. Y allí, cuando los cristianos toman el poder, allí cuando hombres inescrupulosos que aman solo el poder por el poder, que les otorga posición social, estatus social, que les otorga beneficios económicos. Muchos hombres importantes aceptaron la religión cristiana, la adoptaron como su religión, pero no por un sincero deseo de servir al Dios del cielo, sino por formar parte del gobierno, enriquecerse, extorsionar al pueblo, destruir al pueblo. Y allí la Iglesia Católica caminamos juntos hasta aquel 31 de octubre de 1517, cuando un joven monje
sin saber lo que estaba haciendo, sin saber que traería la revolución más grande de todos los tiempos. Clavó en la universidad en la Universidad de Wittenberg sus 95 tesis de discusión académica. Y así Dios, a través de la historia, Dios siempre va levantando hombres llenos del poder de Dios, con una palabra fresca, con una palabra viva, con una palabra de poder. Y la reforma no solo es de Lutero, la reforma viene con Josías, la reforma viene con Jesús, la reforma viene con los padres de la iglesia, la reforma viene con Atanasio, con Eusebio, Heraclito, con Agustín de Hipona. La reforma viene, hombres llenos del poder de Dios, y Dios trae aire fresco. Amén. Y vuelve la iglesia a las sendas antiguas. Por eso nosotros en la iglesia tenemos una alabanza que dice: volver al tiempo aquel, donde todos éramos iguales, donde no importaba la hora, donde el dolor del otro era mi dolor, donde la tristeza de mi hermano era mi tristeza, donde la enfermedad de mi hermano era mi pena, mi tristeza, su llanto era mi llanto, su alegría, mi alegría, y juntos adoramos a Dios. No importa nuestra condición social, no importa nuestra raza, no importa nuestra condición cultural, económica, intelectual, académica, juntos. Porque cuando un pueblo se une, Dios desciende. Porque la Biblia dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, unánimos, un solo pensamiento. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Los cristianos evangélicos chilenos, protestantes, somos historia. No nacimos de la noche a la mañana. Estamos insertados en la historia de la iglesia. No nacimos por generación espontánea. Venimos de la iglesia católica. Es verdad que hasta el año 1521 fue una sola iglesia. Luego nos separamos de esa iglesia. Los protestantes nos separamos en Lutero de esa iglesia y nos constituimos en la verdadera iglesia de Dios, la llamada iglesia evangélica protestante reformada, donde todos adoramos a un solo Dios, donde no nos inclinamos a hombres, donde no le hipotecamos al hombre nuestro pecado, sino que nos enfrentamos directo con Dios a través de su Hijo Jesucristo. La actividad de Dios no terminó cuando Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos, no, allí comenzó la actividad de Dios y continuó trabajando hasta Pentecostés. Y a través de los siglos, a través de del canon sagrado que se constituyó la Biblia, con 72 libros traducidos en la Vulgata, están traducidos los 72 libros desde los textos originales. Tenemos también todo el Antiguo Testamento en la Septuaginta, que es la versión griega. La Biblia, el canon sagrado, está constituido
por 72 libros. Ellos constituyeron el canon, la Biblia de la iglesia. Entonces, amados hermanos, nosotros los cristianos no partimos de cero, partimos con Jesucristo. Yo voy a entregar un estudio de la Reforma para que usted entienda de dónde venimos, que no nacimos así como algo mágico, sino que venimos en la historia con la Iglesia Católica. Hasta 1521, año en que nos separamos de la iglesia, éramos una sola iglesia. Y en ese año nos separamos de la Iglesia Católica y nos constituimos la Iglesia Protestante Evangélica Reformada, independiente del credo confesional al cual adscribamos. Todos nacimos en la Reforma, todos venimos de la Reforma de Lutero, pero Lutero cosechó lo que otros sembraron. Santo es el Señor. Lutero fue el que concretó la Reforma, pero tenemos a dos personajes, tres personajes que fueron determinantes en la historia de la Reforma. Y allí tenemos al gran John Wycliffe, que se le conoció como el lucero de la mañana de la Reforma, y tenemos a John Hughes, conocido como el padre de la Reforma, a quien quemaron vivo. Hombres extraordinariamente inteligentes, sabios, sacerdotes doctos, que llegaron a ser rectores de universidad, catedráticos, pastores y maestros. La Iglesia Evangélica Protestante Reformada tiene una historia que nos constituye y que cumplimos ahora el 31 de octubre. ¿Cuántos años cumplimos? 1521. ¿Cuántos años cumplimos? Sáquelo usted. Lutero clavó su tesis el 17 de octubre de 1900. Pero 4 años después nos separamos en la dieta de Worms de la Iglesia Católica. Es decir, tenemos separado de la Iglesia Católica 499 años. Pero algunos cuentan 503 años, pero no. En 1517 Lutero simplemente clavó sus 95 tesis y pasaron 4 años hasta 1521, cuando nos separamos de la Iglesia Católica y nace con Lutero la Iglesia Protestante Evangélica Reformada. Y se llama protestante. Ya les vamos a contar. Vamos a partir, yo creo que ya la próxima semana, con John Wycliffe, un personaje extraordinario, y no alcanzaremos a verlo, pero Dios, cuando la iglesia se pierde, Dios llama a hombres llenos de sabiduría, del conocimiento de la palabra de Dios, de sabiduría divina, y llenos del poder, hombres intelectuales, hombres sencillos, pero que se pararon de pie frente al mismo diablo, que se pararon de pie y no tuvieron temor de decirle la verdad a la iglesia, que se había extraviado, que la iglesia había perdido el rumbo, que la iglesia tenía ídolos, que la iglesia se había extraviado completamente de quién es el camino, la verdad y la vida. La próxima semana veremos, el día miércoles, el primer personaje de la Reforma, porque nosotros tenemos memoria, porque un pueblo sin memoria es un pueblo que es fácilmente arrastrado por los lobos. Muchos lobos entran en la iglesia, muchos sinvergüenzas, ladrones, manipuladores, que fingen milagros, que utilizan la publicidad para engañar a la gente sencilla. Por eso mi consejo es: lea la palabra,
para que nadie los engañe. Lea la palabra porque en ella está la verdad, para que nadie los engañe, para que nadie los mienta, para que nadie lo abuse de ustedes, para que nadie los manipule. Tenemos gente que está dedicada exclusivamente a manipular a la iglesia cristiana, a sacarles dinero. Hombres sin vergüenza, ladrones, mercenarios del evangelio, que no pueden llamarse evangélicos. Tenemos brasileños con una cantidad de triquiñuelas para sacarle dinero a la gente ahí en Cristo, en toda esta iglesia universal de los santos de los últimos días. En todos lados engañan al pueblo, pero usted lea la palabra para que nadie los engañe y a través de ella conozca a Jesús, porque Él dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso dice Jesús. Amén. Amén. Próxima semana, vamos a ver 3 personajes. John Wycliffe, la estrella matutina de la Reforma. John Hughes, el padre de la Reforma, al ganso, a quien quemaron vivo la Iglesia Católica. Y a Lutero, el cisne de la Reforma. Dios les bendiga.